dar paso, ahí está hablando la presidenta del Congreso en este reinicio del Pleno. Vamos adelante. Gracias, presidenta. Solicito una interrupción. El congresista tiene la interrupción. Congresista Alcorta. ¿Los 2 minutos o 1 minuto? Gracias, presidente. Sí. A la presidenta de la Comisión de Economía, a través de la presidencia, por favor, que en la 55ª, para el tema de los fondos de los bomberos, señora Chacón, crease el Fondo de Invalidez y Protección de los Bomberos Voluntarios del Perú hasta por la suma de 1 millón de soles, con cargo al presupuesto institucional del Ministerio del Interior, para el financiamiento de una subvención única para ser otorgada a favor de los bomberos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú o sus sobrevivientes en caso de invalidez permanente o fallecimiento en acto de servicio. Cabe indicar también, presidenta, a través de la mesa, la presidenta de la Comisión de Economía, el Fondo de Invalidez y Protección de los Bomberos Voluntarios del Perú podrá recibir recursos provenientes de donaciones, cooperación técnica y otras fuentes en el marco de la normatividad vigente. Los recursos referidos al fondo se incorporan al presupuesto institucional de los pliegos correspondientes en la fuente del financiamiento, recursos determinados mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y el titular del pliego respectivo a propuesta de este último. Dicho pliego queda autorizado al otorgamiento de la subvención única a favor de los bomberos del Cuerpo General de Bomberos del Perú o sus sobrevivientes, en los términos previstos en el reglamento de la presente disposición. El otorgamiento y acabo de la subvención se aprueba mediante resolución del titular del referido pliego, la cual se publica. El siguiente minuto, congresista. Aquí, congresista Schaeffer, tiene 1 minuto. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Lucio. Sumarme al pedido hecho también del proyecto de ley para Sechura, la provincia de Sechura, que es el 253871, un proyecto muy importante y un compromiso asumido ante la comunidad europea, nuestro principal comprador de los productos de la maricultura, que generan 40.000 puestos de trabajo, un promedio de 150 millones de dólares anuales. Este proyecto es importante porque si no nos van a vetar. La bahía de Sechura, todas sus aguas servidas, lamentablemente, acaban en la bahía como Parachique. Son 2 proyectos muy importantes que se tienen que dar a la brevedad posible, presidenta. Y también pedir que les den el grado a todos los enfermeros de la sanidad de nuestra fuerza policial de la promoción 98, 99, 2000, que son 91 enfermeros que no tienen costo alguno, lo único que quieren es... Congresista Lucio, puede continuar. Gracias, presidenta. En estos últimos días vemos con mucha pena cómo los hermanos alcaldes provinciales, distritales, están en contacto con los congresistas, con los ministros, viniendo aquí a mendigar por un poco de presupuesto, frente a un centralismo que maneja el 75.3% del presupuesto general de la República. Y lo que es peor, eso ni siquiera lo pueden gastar. Por eso vamos a hacer, a pesar que nosotros hemos enviado todos los oficios que nos han remitido los hermanos alcaldes de los 110 distritos de Puno y las 13 provincias de Puno región, los hemos alcanzado a la oficina al ministro de Economía y Finanzas, a la presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso, a los ministerios, los hemos alcanzado todos, absolutamente todos. Sin embargo, vamos a mencionar algunos de ellos. Estos proyectos que pedimos se incluyen en la Ley de Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2017. El mejoramiento de servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en la localidad de Vilquechico, Huancané, con código SNIP 342098, además de los proyectos con código SNIP 347065, el proyecto 365935. El mejoramiento de los servicios educativos de Agroindustrial Distrito de Ñuñoa, Melgar, con código SNIP 351798. El mejoramiento de servicios de educación de centros poblados de Pichacani, Huacochullo, Distrito de Pichacani, código SNIP 324601. El mejoramiento y ampliación del servicio de saneamiento básico integral en el Distrito de Sandia, provincia de Sandia, código SNIP 348055.
construcción del sistema de agua potable y saneamiento básico del centro poblado de Oruro, distrito de Crucero, provincia de Carabaya, código SNIP 169039. Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación de desagüe, distrito de Ituata, provincia de Carabaya, código SNIP 232668. Mejoramiento de servicios educativos de Cabana, distrito de Cabana, San Román, código SNIP 234893. Además, solicito se incorpore como necesidad pública y de preferente interés los siguientes proyectos de inversión pública. Mejoramiento y construcción de la carretera Puno-Desaguadero-Puno, con código SNIP 16247. Mejoramiento y creación de la avenida Costanera en el distrito de Puno, con código SNIP 324436. Mejoramiento del servicio educativo de las instituciones educativas de nivel inicial en el distrito de Azángaro, código SNIP 355203. Mejoramiento de servicios de educación, centros poblados de Pichacán y Huacochullo, código SNIP 324601. Decimos que con mucha pena vemos cómo los hermanos alcaldes están aquí en Lima. Miren, si nosotros evaluamos el gasto del presupuesto 2015, encontramos que al 31 de diciembre no han podido gastar 17.000 millones. Estamos hablando de 17.000 millones, es decir, algo del 13% del presupuesto de la República. Y este año, al año 2016, al 27 de noviembre del 2016, solamente se ha reportado un gasto del 72%, es decir, falta gastar 43.000 millones. Estamos hablando del casi 28% del presupuesto de la República. Y todo con un criterio completamente centralista, que el gobierno central nacional tiene el 75% de este presupuesto en forma, digamos, central. Minuto adicional. Lo que pido, que al 31 de diciembre, si no se llega a gastar los proyectos que han sido presupuestados por el gobierno central y los proyectos que han sido presupuestados en los gobiernos regionales y los gobiernos locales, no sean recogidos al 31 de diciembre, sino tengan que ser devengados de tal manera que se les dé la oportunidad y esos presupuestos se queden en los lugares, en todos los lugares que han sido asignados y se pueda devengar hasta el 31 de marzo del 2017. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Lucio Ávila. Le toca el turno al congresista Israel Lazo. Me pide una interrupción los congresistas López y Takayama, señora presidenta. Congresista, ¿a quién le ha dado? A Takayama, un minuto, y luego López. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, congresista Lazo. Solo para decir que la región Lambayeque tiene múltiples problemas, especialmente en saneamiento, en distritos como José Leonardo Ortiz, como Chiclayo, como la provincia de Lambayeque, como la provincia de Ferreñafe. Es indignante, señora presidenta, que el 60% del presupuesto de vivienda y saneamiento para mi región se dirija a una nueva ciudad, que solo beneficiaría a compañías privadas. A pesar de que yo solicité el día del pedido del voto de confianza que se revise dicho proyecto y muy por el contrario, el Gobierno central no está cumpliendo en priorizar a los más necesitados. Y me refiero especialmente a la nueva ciudad de Olmos. Pido por su intermedio, señora presidenta, a los otros 4 congresistas de Lambayeque nos unamos para exigir se prioricen las obras que nuestra región más lo necesita. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Gracias, congresista Takayama. Congresista López. Gracias, presidenta. Presidenta,
Señora Presidenta, por su intermedio, quiero dirigirme al Ministerio de Interior que se considere dentro del presupuesto 2017 a las escuelas de suboficiales de la Policía Nacional del Perú con la sede de Sullana y La Unión, ya que al ser Piura la segunda región con mayor cantidad de habitantes, es necesidad que se den todas las facilidades por el óptimo funcionamiento de esta escuela, ya que la escuela corresponde a una sede natural y la fusión que puede dar que establezca a la región de Piura y que tiene las condiciones geopolíticas y económicas y la competitividad que pueda tener. Y también pedirle a través del Ministerio del Interior la comisaría de Chulucanas, que no está funcionando cerca de dos años. Pidiendo también, Presidenta, la incorporación a la categoría de oficiales al servicio de los enfermeros ingresados a la Escuela de Enfermería y Laboratorio de la Sanidad PNP, promoción 98, 99 y año 2000. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista López. Ahora sí, congresista Lazo. Señora Presidenta, a través de usted, para poder dirigirme a los ministros. Los tres corredores logísticos más importantes de la zona central del Perú convergen en la carretera central. Sin embargo, en el presupuesto del Ministerio de Transporte no ha sido considerado en ninguno de sus puntos el problema de la carretera central. El perjuicio que causa no solamente a la macrorregión, sino a los cerca de 9 millones de limeños, es que esta carretera que ha colapsado no se le ha dado la importancia ni los presupuestos para que puedan encontrar su solución. Sabemos que hace 40 años se viene utilizando este problema de la carretera central para fines políticos y sin embargo no se ha solucionado este problema. El costo logístico que encarece por el problema del colapso de la carretera central llega a cerca del 15%. Sin embargo, no tienen ni siquiera presupuestos para poder hacer estudios de preinversión en una carretera alterna a la carretera central. Existen ya avances 22 kilómetros antes de La Oroya, a través de Huari, Guayguay, carreteras que ya están avanzadas, que solamente con la inversión de cerca de 1.500 millones podemos tener la solución de este problema. Sin embargo, no es considerado. Cerca de 9.500 millones se han invertido en las carreteras Irsa Sur y Irsa Norte, y sin embargo, la capacidad que los vehículos que circulan a través de estas interoceánicas no llegan ni a la mitad de la carretera central. Hoy día cerca de 7.000 vehículos circulan por la carretera central y se ha colapsado ya esta carretera. Se ha invertido solamente 34 millones a través de la concesión en la carretera central. Sin embargo, no se les ha dado la importancia debida. Necesitamos que se tenga que... Demandamos al Ejecutivo que disponga presupuestos, por lo menos para el próximo año, para estudios de preinversión para estos proyectos que buscan solucionar este gran problema que nos afecta a la región del centro y a Lima misma. Asimismo, señora Presidenta, quisiera dirigirme a través de usted para recordarle que existen las rondas campesinas que están siendo desactivadas en la región Junín. Sabemos que a través de las rondas campesinas se ha podido conseguir la pacificación en el Perú, sin embargo se están desactivando y no se le está dando la verdadera importancia que requiere este problema de los ronderos, tanto en selva central como en la zona altoandina. Necesitamos que se tome la debida importancia hacia la región Junín, que es la alacena de Lima, tanto el Valle del Mantaro como selva central,
proveen de productos de primera necesidad a la ciudad de Lima. Para que pueda terminar, congresista. Tenemos el producto de bandera como es el café y las frutas. Necesitamos que se solucione el problema de la carretera central para poder empezar a empujar la agroexportación que tanto necesitamos para el desarrollo de nuestros pueblos. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, congresista Lazo. Tiene el uso de la palabra congresista Wilber Rosas. Señora presidenta, me piden la palabra por su intermedio el congresista Pacori y la congresista Pariona. Congresista Pacori, luego la congresista Pariona. Señora presidenta, por su intermedio al ministro, para manifestarle de que en la región de Puno tenemos una serie de necesidades, pero dentro de las necesidades la más destacada es lo que viene atravesando nuestro lago Titicaca. Y para pedirle a la presidencia del Consejo de Ministros que se tiene que asumir una serie de acciones en función al lago Titicaca, porque el agua es una prioridad para la región de Puno. Dentro de esto nosotros queremos pedirle de que en este proyecto de ley del presupuesto público para el año 2017 se priorice y se visibilice el sistema de plantas de tratamiento para la región de Puno y asimismo el proyecto de inversión de agua y saneamiento para la ciudad de Juliaca. Asimismo, quiero aprovechar esta oportunidad para manifestarle al Premier de que priorice, en función al lago Titicaca, el estudio de preinversión a nivel de factibilidad del mejoramiento y creación de la avenida costanera sur y sureste en el tramo Girón Luis Banchero Rossi, Girón Espeinar, Panamericana, sur intersección vial, avenida Estudiantes del Distrito de Puno de la provincia de Puno, que tiene el código SNIP. Gracias, congresista Pacori. Congresista Pariona. Muchas gracias, presidenta, así como al congresista Rosas por brindarme la oportunidad para reiterar mi pedido de incorporar dentro de las disposiciones finales lo que ya la ley orgánica de municipalidades determina la categoría de municipios rurales. En el almuerzo conversábamos con varios colegas de la gran necesidad de enfocar la atención a los municipios ubicados en la zona rural que reciben muy poca atención dentro de la distribución presupuestal. Si bien no solo se trata de la distribución de presupuestos, pero se trata de decisiones políticas que tienen que pasar por criterios geográficos, decíamos, por criterios en donde todavía el índice de pobreza nos coloca en una brecha entre urbano y rural. Yo quisiera abogar en esta ocasión por estas municipalidades que muy pocos ingresos tienen del Foncomún y que siquiera puede cubrir esa elaboración de proyectos de SNIP y que tienen que venir a los ministerios incluso a dormir en los sillones de estos sectores abogando por sus proyectos. Muchas gracias. Gracias, congresista. Congresista Rosas. Señora presidenta, por su intermedio saludar al primer ministro, igualmente a los colegas congresistas. Señora presidenta, en esta oportunidad nosotros deberíamos estar discutiendo el proyecto de ley del presupuesto público, pero básicamente estamos discutiendo la asignación de los presupuestos y hemos dejado de lado la ley del equilibrio financiero, hemos dejado de lado la ley de endeudamiento del sector público. Pero es entendible esto por las demandas y el listado de demandas que tienen cada uno de los congresistas y que en esta oportunidad están haciendo también su función de representación. Entonces, pero yo quisiera, señora presidenta, por su intermedio, explicar de que en este momento la situación agraria se va convirtiendo en una situación un tanto más difícil de lo que era. Nosotros, los del Frente Amplio, nos hemos planteado 3 aspectos para reactivar la economía. 1, la de reactivar. 2, la de redistribuir. Y 3, la de diversificar la economía. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un análisis de la redistribución, encontramos que efectivamente no es posible. Y ya lo han dicho todos mis colegas congresistas, de que es imposible que se haga eso cuando sabemos que se ha recentralizado la economía. Ya no voy a repetir los datos, pero sí quisiera decirles que existen sectores como los municipios rurales, que representa la REMURPE,
Municipalidades en las cuales hay 363 municipalidades que tienen solamente 8 UITs. Y sin querer ofender a nadie, esto equivale al sueldo de un ministro o de un alto funcionario del ministerio. Y por lo tanto, no es posible que existan 363 municipalidades con ese presupuesto. Así es imposible redistribuir. Pero igualmente también hay municipalidades, aproximadamente 637 municipalidades, que también su fondo de compensación municipal equivale de 10 a 14 unidades impositivas tributarias. Tampoco alcanza esa situación en el presupuesto. Y por lo tanto, ¿qué ha pasado? Hay una recentralización de la economía. ¿Y en qué hemos convertido a las municipalidades y a los gobiernos regionales? En tramitadores de proyectos. ¿Por qué? Porque la centralización no es un problema solamente de carácter territorial, es un problema también de carácter funcional. Y en este momento vemos que todos los ministerios son los que han concentrado los fondos y que por lo tanto los alcaldes y presidentes regionales se han convertido en tramitadores de proyectos. Y alrededor de eso encontramos también otro tipo de vicios que los propios funcionarios de cada uno de los ministerios realizan. Y por lo tanto, nosotros creemos que eso tiene que cambiar, pero también es muy preocupante, señor presidente, en el sentido de que en el sector agricultura, me hubiera gustado que esté el ministro de Agricultura, hay vacíos inaceptables en un sector estratégico para la reducción de riesgos ante los impactos del cambio climático. Y no las interrupciones. Y por lo tanto hay una visión estratégica donde la soberanía alimentaria, la seguridad hídrica, el cuidado de la Amazonía no aparecen siendo componentes claves de la visión del 2021 en tiempos de cambio climático. Y para que ustedes se ilustren, hay un sector en el que se tiene que ver lo de las agencias agrarias, se tiene que ver todo lo que corresponde a las titulaciones, se tiene que ver todos los fondos de riego. Este tenía un proyecto en el pliego de 1.405.275.000 y ahora tiene 1.263. Eso significa que… Tiempo adicional para culminar, por favor, congresista. Es aceptable que no se destine partidas a la titulación de las comunidades indígenas y ampliación también de las demandas sobre proyectos hídricos. Se margina y se crece a costo de los derechos colectivos de nuestros pueblos indígenas. Mientras tanto, se destinan casi 30 millones, 20 millones al mejoramiento y a la implementación de la nueva sede del Minagri. Entonces, esa situación lleva a conflictos de carácter comunal, a conflictos de carácter indígena y que nosotros creemos desde el Frente Amplio que son luchas que se vienen enarbolando y a las cuales también acompañamos. Pero también tenemos otro problema, señor presidente, son los problemas de mi región, es el problema del Hospital Antonio Lorena, es el problema que en este momento viene atravesando la situación del aeropuerto de Chinchero, que queremos saber, nos han dicho que empieza en enero, pero lo más grave, señor presidente, es el problema del gasoducto del sur. En este momento se tiene que firmar este convenio y renovar este convenio en el cual se tiene que hablar con respecto a… Congresista, último minuto para culminar, por favor. Y aquí, cuando se está hablando de esta cláusula de anticorrupción del contrato, se pone en peligro la ejecución de esta obra. Aquí está el señor primer ministro, porque usted sabe que Odebrecht tiene el 55%, Enagas tiene 25% y Graña Montero 20%, pero ese 55% de Odebrecht está vendiendo. ¿Y quiénes son los potenciales compradores? Sempra de Estados Unidos y Techin de Argentina e Italia. Si esta cláusula se mantiene, dice que ellos no lo comprarían. Por lo tanto, esto va a llevar a tener que alargar nuevamente este contrato. Eso significa que se va a retrasar la obra aproximadamente, cuando uno calcula los de contrato y de esto, aproximadamente unos 18 meses. Eso equivale a unos 2 años aproximadamente. Entonces, este proyecto que tanta demanda tiene
para el sur y para el Cusco es... Gracias, congresista. Se le otorga el uso de la palabra al congresista Gilbert Violeta. Presidente, me pide una interrupción el congresista Pedro Lechea y la congresista Mercedes Arauz. Se le otorga primero la interrupción al congresista Lechea y después a la congresista Mercedes Arauz. Señores congresistas, el Fondo de Inclusión Social Energético tiene entre sus funciones principales impulsar la masificación del gas natural y la promoción para el acceso al gas licuado en los sectores vulnerables, urbanos y rurales. Para tal efecto se presenta la siguiente propuesta normativa. Prorrógase hasta el 30 de abril del 2018 el encargo efectuado en la 76ª disposición complementaria final de la Ley 30.11.4. Muchas gracias, congresista Violeta. Congresista Arauz, con la segunda interrupción. Gracias, señor presidente. Sí, solamente para poner el dato un poquito más claro, el gobierno peruano siempre ha incluido dentro de sus contratos internacionales una cláusula anticorrupción. Y lo que no podemos aceptar es que porque hay un tema de financiamiento del proyecto, que la empresa no consigue financiamiento porque tiene problemas de integridad, nosotros tengamos que asumir ese costo renunciando a una cláusula anticorrupción. Tenemos que preservar eso como Estado, tenemos que cuidar que seamos un Estado que no aceptemos la corrupción como una práctica. Por lo tanto, sí, algún costo habrá que asumir el Estado en el proceso porque la otra empresa no consigue sus resultados, pero es más práctico volver a empezar que aceptar una cláusula, rechazar una cláusula que nos defiende como Estado frente a los estados de corrupción. Así que creo que es bueno aclararlo. Gracias, congresista. Puede iniciar, congresista Violeta. Gracias, presidente. Presidente, hemos escuchado a lo largo de los últimos días innumerables pedidos de nuestros colegas parlamentarios sobre las diversas necesidades que se requieren en las regiones. Reclamos por demás justos y que corresponden a una larga e histórica demanda social, sobre todo en infraestructura pública en todo el país. Una demanda, presidente, que es importante ponerlo en perspectiva. El Perú en los últimos años ha crecido en promedio al 5.47% en la última década. La población ha crecido en promedio al 1%. Pero el presupuesto, colegas, señor presidente, ha crecido en promedio el 8.32%. Es decir, mientras que el país crece en promedio 5%, a la población al 1%, lo que el Estado peruano está gastando en promedio en la última década en mayor infraestructura y desarrollo, y esto no corresponde solo a este gobierno, sino hablo de la última década, es en promedio el 8%, es en promedio un crecimiento de 8%. ¿Qué significa esto, señor presidente? Menciono esto por una sencilla razón. El presidente Kuczynski se ha comprometido, como parte de su política, a la que ha llamado revolución social, a cerrar las brechas de infraestructura y las brechas de pobreza que agobian al país. Algunas de estas centradas básicamente en agua y saneamiento, accesibilidad o conexión vial, salud y agricultura. Algunos otros datos importantes en esta perspectiva. El mundo en general crece al promedio del 3%. El ministro de Economía ha explicado que lo que nosotros esperamos crecer de aquí, o por lo menos el próximo quinquenio, va en promedio al 4.8%. Señores, tenemos una ventana de oportunidad de aquí al 2021, el año del Bicentenario de la República. Tenemos una población que hace una década crecía en promedio al 2.5%. Hoy crecemos en promedio al 1%. Pero de cara al 2021 vamos a crecer en promedio 0.5%. Si no aprovechamos este tiempo en el que tenemos básicamente una población joven importante para resolver los problemas de brecha que tenemos en el país, dentro de una década eso va a ser largamente más difícil. Tenemos que crear una fuerte inversión social y una fuerte inversión social básicamente en las regiones. Pongo algunos otros ejemplos. Como parte de la Comisión de Presupuesto, hemos escuchado muchas de estas demandas que se han mencionado a lo largo de estos días. Por ejemplo, si habláramos solo lo que necesitamos en infraestructura educativa
Si habláramos solo de lo que necesitamos en infraestructura educativa, es del borde de los 60.000 millones de soles. Nos tomaría, en relación a lo que invertimos hoy en infraestructura educativa, en promedio 25 años. 25 años para cubrir la brecha en infraestructura. En relación a lo que necesitamos para agua potable, que es alrededor de 15.000 millones de soles, necesitamos otros 25 o 30 años. ¿Cuánto necesitamos para poder nivelarnos en caminos rurales y conectividad? 195.000 millones de soles. ¿Y cuánto necesitamos para infraestructura hidráulica? 64.000 millones de soles. En consecuencia, estamos hablando que si vamos al ritmo de inversión en el que actualmente estamos, en promedio necesitamos 30 años para poder nivelar y salir de la pobreza que durante décadas históricamente agobia al pueblo peruano. Este gobierno ha anunciado, colegas, que vamos a crear un fondo que está en este presupuesto del orden de los 2.000 millones de soles. Un fondo para agua y saneamiento y otro fondo de 300 millones de soles para el programa Sierra Azul. Fondos que sin lugar a dudas son insuficientes, pero el problema no es solo en lo que nosotros querramos hacer. El problema es de dónde sacamos la plata para poder cubrir todas las necesidades que tenemos en las regiones del país. Y ahí tenemos que enfrentar en lo sucesivo varias reformas importantes. La reforma del Sistema Nacional de Inversión Pública que está trabajando este gobierno, la descentralización de Proinversión que está trabajando este gobierno y luego otras reformas importantes para pensar de dónde deben provenir los recursos que necesitamos para poder cubrir estas brechas de infraestructura. Tenemos el gran debate que hacer sobre qué hacemos con la minería en el Perú. Queremos hacer todas las obras que se necesitan en el país, todo lo queremos, pero no queremos minería, siendo la minería la principal fuente de ingresos en el Perú. Cuando debatimos el tema de la pesca, comenzamos a pensar qué hacemos para pescar menos y cuidar el medio ambiente. Sin embargo, necesitamos los recursos de la pesca para poder crear los ingresos que nos permitan crear esta infraestructura y luchar contra la pobreza. Yo me quiero centrar en un tema final, señor presidente. Quiero centrarme en la necesidad de la lucha contra la corrupción, la reforma del sistema de justicia y el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia organizada. He tenido la oportunidad de escuchar en los últimos días precisamente al presidente del Tribunal Constitucional y al fiscal de la Nación. En relación a lo primero, permítanme pedir un agregado al artículo 8 del presupuesto sobre medidas en materia de personal, específicamente en el numeral .1, en el literal B, para que se agregue, compréndase dentro de los alcances del presente literal al personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público. Esto con el objetivo de que puedan tener un marco dentro de su propio presupuesto para poder contratar a los peritos que se necesitan para luchar contra el crimen organizado. De parte del Tribunal Constitucional y dentro de su propio marco, presupuestal, también permítame hacer un agregado a las disposiciones finales, para que se señale que dispóngase que para la emisión del decreto supremo a que hace referencia el último párrafo del artículo 52 de la Ley 30.057, Ley del Servicio Civil, para el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional, se exonera de lo establecido en los artículos 6 y 9 de la presente ley, así como la 23ª disposición complementaria final de la presente ley y de las prohibiciones contenidas en la Ley 28.212 y sus modificatorias. Dicha escala se aplicará de manera inmediata y será considerada en el cuadro de puestos de la entidad al momento de su aprobación. El texto sigue diciendo: asimismo, dispóngase la contratación de profesionales altamente calificados para ocupar puestos directivos y de asesores especializados para el Tribunal Constitucional bajo los principios de mérito y transparencia. Para tal efecto, el Tribunal Constitucional debe sustentar su pedido conforme a lo establecido en la disposición y ser autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas. El Tribunal Constitucional deberá identificar los puestos y a los profesionales que cumplan con los perfiles y requerimientos establecidos en la presente norma, determinando adicionalmente las metas y logros que se pretendan alcanzar conforme a los criterios que se determinarán en el reglamento de la presente disposición. La contratación de profesionales altamente calificados en el marco de la presente disposición se encuentran exceptuadas del monto establecido
en la Ley 28.212 y modificatorias, así como en los artículos 6 y 9 de la presente ley. El gasto que ocasione la aplicación de la presente disposición será financiado con cargo al presupuesto institucional. Tiempo adicional para culminar, por favor. Gracias. Termino con lo siguiente. Del Tribunal Constitucional sin generar gastos al Tesoro Público. El Ministerio de Economía y Finanzas dictará disposiciones reglamentarias que resulten necesarias para la implementación de la presente disposición, incluyendo los siguientes requisitos mínimos que deben cumplir los profesionales altamente calificados. Ambos pedidos, presidente, no irrogan un sol adicional al erario nacional y solo son autorizaciones para que puedan mover partidas que les permitan fortalecer sus cuadros técnicos y profesionales dentro de la propia institución. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Violeta. Se le otorga la palabra al congresista Armando Villanueva. Interrupción a... Señor presidente, señores ministros, la congresista Aramayo me ha pedido una interrupción. Ya, interrupción para la congresista Aramayo. Gracias, presidente, y agradecerle al congresista Villanueva la generosidad de darme un minuto. Señor Premier, a través suyo, señor presidente, quería solicitarle se pueda atender el tema de la ley 30372 de este año vigente. En esta norma se había puesto excepcionalmente la 83ª disposición final la inclusión de 85 enfermeras quienes ingresaron al servicio público. El problema que hay es que ellas han sido comprendidas en un decreto legislativo que erróneamente les ha sido asignado. A ellas les corresponde el 19846, ya que el anterior dispositivo legal, señor Premier, por su intermedio, señor presidente, no permite que se les contabilice sus años de servicio y sus aportes sean reconocidos. Quiero proponer que se incorpore excepcionalmente y por única vez en el escalafón de oficiales de servicios de la Policía Nacional del Perú con el grado mayor de servicios PNP al personal profesional que alcanzó vacante en el proceso de asimilación de la policía, incluyéndose en los alcances de la Resolución Suprema. Gracias, congresista Aramayo. La segunda interrupción es para la congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Igual, a través de la mesa, la presidenta de la Comisión de Economía, al presupuesto del Ministerio de Economía, al Ministerio de Defensa, cumplir con los derechos laborales del personal técnico de la Marina que fueron pasados a retiro y hasta ahora no se cumple con el pago de sus ETS, que es derecho. Han tratado de comunicarse con el ministro que hoy día sufre de amores, pero el tema es que ellos están en un problema de los diablos. Un poquito, mucha tolerancia en la corrupción, un poquito de tolerancia en el contrabando, pero poca tolerancia en el amor y muy poca tolerancia en el presupuesto de esa gente de las ETS. Por favor, para que lo pueda incluir en el presupuesto. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Gracias, congresista. Puede iniciar con su intervención, congresista Villanueva. Está bien ahí. Señor presidente, señores ministros, Misca y Cusibamba fueron motivo de un análisis ayer por los medios de comunicación nacional. Son dos comunidades que están en la provincia de Paruro y que hace 2 años sufrieron un terremoto, a cuya consecuencia se dispuso la participación del INDECI, CENEPRED, COFOPRI, municipalidades, Ministerio de Vivienda para implementar agua y desagüe, así como el gobierno regional, y hemos visto cómo es que aún no se ha cumplido con esa tarea, pese a la cantidad mínima de pobladores que tiene esta comunidad. Y es que todo lo que pasa acá es un poco el reflejo de lo que hoy día el Estado requiere para reformar y hacerlo más eficiente, porque es una maraña de instituciones todas centralizadas con presupuestos distintos, conducciones desde Lima. Ese es el tema fundamental. No se acomete desde los presupuestos, ni siquiera trabajados en estos momentos para descentralizar y para hacer más eficiente el Estado. Cuando tenemos a los distintos ministerios clamando por más presupuestos, al Ministerio Público, al Poder Judicial, a las otras instituciones Contraloría de los Ministerios, clamando por más presupuestos, al Ministerio Público, al Poder Judicial, a las otras instituciones Contraloría de la República, pidiendo más presupuestos, también habría que exigirles eficiencia en el cumplimiento de sus funciones, sobre todo cuando se trata de combatir, por ejemplo, temas como la corrupción. Por ello, una reforma descentralista que pueda hacer más eficiente el Estado, creo que es una reforma pendiente, señor presidente. Por otra parte,
hay un tema que yo creo que es una preocupación generalizada, porque estoy seguro, así como quien habla, todos los congresistas hemos recibido la presencia y la demanda de los muchos sectores que hoy día demandan homologaciones, el pago de la deuda social en los distintos sectores, educación, salud, Ministerio Público, universidades, Poder Judicial, entre todos. Una política salarial racional, transversal a todos los sectores, en todas las instituciones del Estado, es una reforma pendiente. Evitaría los paros que hoy día acontecen en el Ministerio de Salud y las otras instituciones. Podría generar menos reacciones entre todas las instituciones, menos solicitudes de homologaciones. Evitarían que las universidades hoy día estén paralizadas exigiendo la homologación de sus sueldos y salarios con la que le corresponden al Poder Judicial por ley. Esta es parte de las demandas que hay que responder fundamentalmente desde el Ejecutivo y también desde el Parlamento. Y una descentralización que determine que no sea el Ejecutivo que va a apagar los incendios en cada territorio distrital, provincial, porque significa haber desubicado a todos los gobiernos regionales y departamentales que debían estar resolviendo estos problemas. Esta semana Cusco ha sido escenario de la presencia de los ministros en Chumbivilcas, en Espinar, en Velille, en Chamaca y el fin de semana en Machu Picchu. Estos temas pudo haberlos resuelto el gobierno departamental o quién sabe el provincial. Yo creo que hay que racionalizar los esfuerzos, dado que el gobierno, la estructura del gobierno tiene 3 o 4 niveles de gobierno, si consideramos los distritales ahí. Hay que resolver, hay que terminar por empoderar, resolviendo antes los problemas de corrupción en los gobiernos regionales. Cusco tiene muchos temas pendientes, está en el escenario de la revisión de las concesiones, que demuestran que las que se hicieron hasta ahora en el caso del gasoducto no estuvo bien hecho. La posibilidad de resolver este contrato al 17 de enero da la posibilidad de repensar el proyecto, hacerlo más racional, más ajustado a las demandas y los intereses de masificar el gas, de atender la demanda industrial e inclusive vehicular y domiciliaria, fundamentalmente del Cusco y del sur. Hay que apurar, si eso es un hecho ya al 17 de enero, hay que apurar que los ajustes correspondientes sean consultados con cada uno de los pueblos del Cusco y del sur del Perú para conseguir que efectivamente la política del gas a través del gasoducto se haga una realidad, atendiendo la demanda fundamentalmente de la mejora energética y el consumo domiciliario industrial que se requiere en el Cusco y el Perú. Esa es una tarea que hay que exigirle porque ciertamente el proyecto actual que se está cayendo es muy caro, no ha atendido fundamentalmente a las demandas ni del Cusco ni del sur. Y eso mismo en las otras concesiones vinculadas a, por ejemplo, el transporte turístico en el caso de Machu Picchu, que el fin de semana ha exigido la necesidad de revisar el transporte turístico porque se da algo que debo mencionar. En la presentación que hizo el representante de una de las empresas concesionarias del transporte en Machu Picchu dijo que transportamos a los pobladores de Machu Picchu y del Cusco, y en otras palabras del Perú, por humanidad, por un acto de humanidad. Esto es imposible de aceptar. Estas concesiones tienen que revisarse fundamentalmente, haciendo que el interés del bienestar, del servicio. Tiempo adicional para culminar. Haciendo de que el interés público, el servicio y la forja de bienestar, fundamentalmente, de la ciudadanía en general, sea aquella que prime en la suscripción de cualquier contrato, fundamentalmente de concesión de servicios, como ocurre en el caso del turismo. Es más, hay que hacer más eficiente el Estado. Esta semana descubrimos que el Ministerio de Cultura no está trabajando como debiera, porque tiene a un funcionario trabajando en la dirección al 50%. Un tema como el de cultura no solamente debiera requerir el trabajo al 100% de sus funcionarios, sino también de un mayor presupuesto, porque cultura, dicho sea de paso, es la cenicienta en la distribución de los recursos entre todos los sectores. Cusco nada más genera entre el 30 y 40%, solo Machu Picchu, y el Estado no aporta en el tema cultural. Creo que ese es un tema que habría que resolverlo para las futuras previsiones presupuestales. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Villanueva. Se le otorga el uso de la palabra al congresista Jorge del Castillo. Señor presidente, voy a intervenir como coordinador
no solamente como miembro de la célula parlamentaria aprista, sino como coordinador del Grupo por la Infancia, que fue el primer grupo multipartidario que formamos en este Congreso y que ha integrado un grupo voluntario que se formó inicialmente y más los que en la Comisión de Inclusión Social se constituyeron. Integra este grupo, empezando por la congresista Gloria Montenegro, presidenta de la Comisión de Inclusión Social. Está la congresista Estelita Bustos, Edgar Ochoa, Tania Pariona, Paloma Noceda, Guido Lombardi, Gladys Andrade, Jorge Meléndez, Mercedes Arauz, Úrsula Letona, Carla Scheffer, Edmundo del Águila y Patricia Donaire. Este equipo hemos venido trabajando con el apoyo técnico y valioso, muy comprometido, del Grupo Inversión por la Infancia, que dirige el padre Garatea. Hemos tenido el valiosísimo apoyo de UNICEF, que dirige la señora Marilisa Fornara, y hemos venido trabajando en equipo y fuimos gentilmente recibidos hace algunas semanas por el señor primer ministro y les pusimos la imperiosa necesidad de que políticas de Estado en favor de la niñez y la primera infancia y la adolescencia estuvieran más claramente puestas en las políticas que el gobierno llevara adelante. En ese sentido se expresó el primer ministro cuando vino al Congreso para el voto de investidura. Y evidentemente esto se ha venido traduciendo en una serie de acciones y políticas. Recibimos también el importante apoyo de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza y otros organismos. Entonces hemos formado una suerte de colectivo cívico, ¿no? De buena voluntad, despojado, yo diría, de camisetas partidarias, sino por el contrario, creo que trabajar por la niñez nos une mucho. Y en tal sentido, proponemos a la Comisión de Presupuesto 3 ideas que nos parece importantísimo reforzar en esta oportunidad. La primera es, hay que apoyar mucho más la labor para la prevención del embarazo en adolescentes. Este es un tema muy fuerte en el país y que causa niños abandonados, o sea, hay todo un problema de desmembramiento familiar, hay toda una secuela muy negativa en muchos casos. Entonces, para esto estamos pidiendo una autorización al sector salud para que haga las transferencias respectivas, porque existe un plan multisectorial para prevenir esto. Entonces, ahora voy a leer el texto puntual, señor presidente, pero el concepto es realizar las transferencias financieras para el programa de prevención de embarazo adolescente. Un segundo punto es igualmente autorizar a los gobiernos locales para que transfieran a las reparticiones que están en su ámbito para financiar las actividades de salud preventiva promocional. Esto es fundamental. O sea, no tenemos que esperar que la gente esté enferma para que vaya a los hospitales. Tiene que ser gente que esté atendida en su etapa primaria y creo que lo podemos hacer con éxito como se ha hecho en otros países. Así que este también es un tema fundamental. Tiempo adicional. Ya. Y tiene que ver en relación a los programas presupuestales articulado nutricional, sin duda, la nutrición es un elemento central en la primera edad, salud materno-neonatal, la implementación del padrón nominal distrital de niños y niñas menores de 6 años y el funcionamiento de los centros de promoción y vigilancia comunal del cuidado integral de la madre y niño, lo cual es vital para bajar la mortalidad materno-infantil. Otro punto adicional es un agregado que queremos hacer en el proyectado artículo 22, que se refiere a una transferencia de 150 millones del sector salud
para diversas dependencias, igual como ya mencioné, al tema nutricional, a la salud materno-neonatal, a la prevención y control de TBC y de VIH-Sida. Tiempo adicional para culminar. Enfermedades metaxénicas y zoonosis, enfermedades no transmisibles, prevención y control del cáncer y salud mental, que muy poco se ha visto y que me alegro mucho que empiece a tomar más cuerpo en el sector salud. Y agregamos también, esta transferencia de 150 millones también debe servir para la reposición y adquisición del nuevo equipamiento biomédico orientado a la atención del recién nacido con complicaciones y de recién nacidos que requieren de unidad de cuidados intensivos neonatales en el marco del programa presupuestal Salud Materno-Neonatal. Me pido interrupción, mi colega Rodríguez. Se le otorga la interrupción, las 2 interrupciones al congresista Elías Rodríguez. Y a la congresista Gloria Montenegro. Una interrupción para el congresista Elías y la segunda es para la congresista Montenegro. Gracias. Muchas gracias. Incorporación del artículo 29, autorización al Ministerio de Educación para financiar acciones de las universidades públicas. 29.1, autoriza al Ministerio de Educación durante el año fiscal 2017, con cargo a los recursos de su presupuesto institucional y mandar recursos adicionales al Tesoro Público, a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de las universidades públicas que se encuentren en proceso de constitución o hayan concluido con el proceso de adecuación del gobierno de la universidad pública al que se refiere el artículo 29 y la primera disposición complementaria transitoria de la Ley 30.220, Ley Universitaria respectivamente, hasta por un monto de 249 millones de soles. Esto tiene que ver con aquellas universidades que todavía están en proceso de formación, como el caso de la Universidad Sánchez Carrión, que en el gobierno nuestro, en La Libertad, dimos esa ley y para salvaguardar su presupuesto. Gracias. Colega. Gracias, congresista Elías Rodríguez. La segunda interrupción para la congresista Gloria Montenegro. Presidente, agradezco la intervención del congresista Jorge El Castillo, solamente para remarcar que dentro de una estrategia integral desde la inclusión social estamos movilizando el sector salud, el sector educación, el sector también que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con mujer, el tema de la prevención del embarazo adolescente, pero sobre todo los presupuestos para los planes anuales que puedan ayudarnos en combatir la desnutrición y la anemia infantil, sobre todo en zonas rurales y en zonas anuales, que puedan ayudarnos en combatir la desnutrición y la anemia infantil, sobre todo en zonas rurales y en zonas de selva. Asimismo, remarcar que en el problema del embarazo adolescente son las zonas rurales y las zonas de selva las más perjudicadas. De cada 100 chicas en la selva, 35 están ya con un bebé en la mano y no hay esos fondos para prevenir, para difundir, para capacitar y para fortalecer a las mujeres. Gracias, señor. Gracias, congresista Montenegro. Puede continuar para culminar el congresista Jorge El Castillo. Quisiera leer textualmente para efecto de la grabación y agregar en el proyecto de ley de presupuesto. El artículo propuesto dice lo siguiente, comillas, autorícese durante el año fiscal 2017 al Ministerio de Salud y a los pliegos involucrados en la implementación del plan multisectorial para la prevención del embarazo en adolescentes y modificatorias a realizar transferencias financieras a favor de las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del referido plan multisectorial. Dichas transferencias financieras se aprueban mediante resolución del titular del pliego que transfiere los recursos, lo cual se publica en el Diario Oficial El Peruano. Asimismo, autorícese durante el año fiscal 2017 a los gobiernos locales a realizar transferencias financieras para el financiamiento de actividades de salud preventiva promocional, para la prestación de servicios públicos delegados en el marco de los programas presupuestales articulado nutricional y salud materno-neonatal, para la implementación del padrón nominal distrital de niños y niñas menores de 6 años y el funcionamiento de los centros de promoción y vigilancia comunal del cuidado integral de la madre y el niño. Cierro comillas. El artículo 22, lo leo completo. Artículo 22, programas presupuestales en materia de salud. Autorícese al Ministerio de Salud para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional
hasta por un monto de 150 millones de soles con cargo a su presupuesto institucional y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, a favor de sus organismos públicos y de los gobiernos regionales, para la reposición y adquisición de nuevo equipamiento biomédico en el marco de los programas presupuestales articulado nutricional, salud materno-neonatal, prevención y control de la tuberculosis y el VIH-Sida, enfermedades metacénicas y zoonosis, enfermedades no transmisibles, prevención y control del cáncer y salud mental, así como para la reposición y adquisición de nuevo equipamiento biomédico orientados a la atención del recién nacido con complicaciones y de recién nacidos que requieren de unidad de cuidados intensivos neonatales, UCIN, en el marco del programa presupuestal Salud Materno-Neonatal. Cierro comillas. Señor presidente, solamente para terminar quiero destacar que este trabajo de gente comprometida realmente, congresistas, personas de fuera del Congreso, instituciones que nos apoyan o nos respaldan, creo que es muy importante. Creemos haber encontrado la comprensión del Gobierno en ese sentido, si es que vamos a darle muy fuerte a este tema para poner en el mapa la necesidad de que el Gobierno central y el Congreso le den a la primera infancia y a la adolescencia toda la prioridad, señor presidente. Si no salvamos ese cimiento de nuestra sociedad, estamos en un problema. Si es que se empezó hace algunos años con la nutrición, ha subido la anemia en los últimos años, una barbaridad. Por eso es muy importante ponerle fierro a fondo en este tema y creo que este compromiso multipartidario, desinteresado. Gracias, congresista. Si quiere uno a tiempo de la bancada, se le otorga un minuto más. Creo que este tema, al margen de cualquier partidarismo, es sumamente importante. Y yo le agradezco a mis colegas la confianza depositada y también a UNICEF, a Inversión por la Infancia, a la Mesa de Concertación. Creo que han hecho un trabajo muy bueno, nos han apoyado y vamos a seguir trabajando permanentemente para poner cada vez en un lugar más alto a la infancia, a nuestros niños, que son nuestro futuro. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista del Castillo. Se le otorga el uso de la palabra a la congresista María Cristina Melgarejo.